Buenas tardes, estimados hermanos, estimados profesores, profesoras. ¿Ya está? Ahora sí. ¿Qué les decía? Que me da mucho gusto estar con ustedes en esta tarde. Después de algunos contratiempos en el camino, Dios sabe hacer las cosas. Un poquito de historia de nuestro viaje. Primera vez aquí a Costa Rica, de mi parte, y algunas experiencias que no habíamos vivido en otras ocasiones. Pensábamos llegar mucho más antes porque nuestro vuelo de Villahermosa a México era a las 3:40 y nos mandaron a las 2 de la tarde. Llegamos muy a tiempo y de ahí esperamos hasta las supuestamente 8:40 que íbamos a salir para acá. Nos dieron las 9 y 9:30 y dijeron que siempre no viajábamos anoche, ¿no? Nos mandaron al hotel y a las 3 de la mañana nos levantaron para que nos viniéramos al aeropuerto. Salíamos a las 6, salimos como a las 7 y bueno, pero ya estamos aquí, con mucho gusto de poderles saludar, de poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Es un reto para ustedes, sin lugar a duda, como educadores, estar al frente de jóvenes, de niños, de personas que tienen el deseo de aprender. Y hacer lo que se está haciendo aquí sí implica mucho esfuerzo, mucha dedicación y mucho valor también, porque no es nada común. Vamos a ver algunas cosas en esta tarde de lo que pasa, ¿no? De lo que sucede precisamente. Y vamos a leer la Biblia, ¿no? Porque dice nuestro tema, la Biblia como dirección para el ejercicio de la docencia. Vamos a la palabra de Dios. Salmo 119. Versículos 97 al 104. Salmos 119, versículos 97 al 104. Dice la Biblia de la siguiente manera: Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies, para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Esto dice la palabra de Dios en este Salmo 119, en estos versículos 97 al 104. Yo provengo de una parte de México, específicamente del estado de Tabasco, al sureste
de la República Mexicana. Y esa zona del país es la más grande, la más fuerte en cuanto al presbiterianismo, lo que es Tabasco y el estado de Chiapas. Aunque Tabasco no es un estado tan grande, Chiapas es mucho más grande que Tabasco. Es en esos dos estados donde, gracias a Dios, el presbiterianismo ha avanzado bastante. Muchas iglesias presbiterianas. El presbiterio al que pertenezco es el presbiterio del Golfo de México. Cuenta con 54 iglesias actualmente y hay una congregación que últimamente se ha anexado a nuestro presbiterio. Pronto también será una iglesia más, ya seremos 55 iglesias, si Dios así lo permite, en pocos meses más. Somos 50 pastores y cada iglesia, estoy hablando de 55 iglesias, pero cada iglesia tiene sus congregaciones. Las congregaciones es un grupo de hermanos, de 30 hermanos, miembros en plena comunión, miembros en profesión de fe, en adelante, de 30 a 60 miembros son las congregaciones. Las misiones ya son grupos más pequeños, pero cada iglesia tiene 3, 4, 5 congregaciones y unas 5 misiones. Así que estamos hablando de unas 200 congregaciones y misiones más o menos, ¿no? Aparte de las iglesias que hay. Pero esto, creo que no lo hemos sabido aprovechar también. Tenemos que reconocer nuestras flaquezas en ese sentido, porque dentro de todas estas iglesias hay muchos maestros presbiterianos, maestros creyentes en Jesucristo, y nos ha faltado pues más valor, yo creo, para poder tener escuelas que tengan la visión de enseñar y de enseñar la palabra de Dios también. Gracias a Dios, hay hermanos que vienen conmigo, tenemos un corporativo ahí en la ciudad de Villahermosa, que es la Organización Educativa TASCOP, y está desde primaria hasta universidad. Se ha estado luchando, hemos estado luchando para que pues esa universidad pueda llegar a ser una universidad del todo cristiana. Nos ha costado trabajo. Creo que el hermano Donald ya estuvo impartiendo algunas conferencias ahí. El doctor Mario Celi también ha estado ahí con nosotros. No recuerdo si el hermano Alonso ya lo tuvimos ahí o todavía lo vamos a tener por allá, ¿no? Todavía. Todavía. Entonces, hermanos, hay muchas cosas, muchos retos para nosotros y precisamente los hermanos vienen para conocer un poco más la escuela, saber de la escuela y ahora sí que podemos aprender nosotros de ustedes para poder llegar allá y ponerlo en práctica. Hemos estado sabiendo, hemos estado escuchando de la escuela aquí, y yo creo que es más lo que ustedes nos van a aportar a nosotros que lo que nosotros podíamos aportarles a ustedes. Bien, seguimos, hermano. Ahí vamos a ver entonces la Biblia como dirección en la docencia. Fíjense que la sola mención de la Biblia y el reconocimiento de su autoridad en nuestro medio, esto puede producir expectativas equivocadas. Podemos pensar que la docencia de la que aquí se habla se limita a la escuela de formación. Quiero decir que la escuela de formación es la misma escuela dominical. Hace muchos años, por muchos años en México manejábamos el término escuela dominical. Platicaba con el hermano Guillermo, creo que aquí todavía se mantiene la escuela dominical. Bueno, allá se hicieron algunos cambios a la constitución de la iglesia presbiteriana y ahora
se maneja como escuela de formación cristiana, en lugar de escuela dominical, aunque las clases siguen siendo los domingos, ¿no? Entonces, a veces se piensa que cuando hablamos de la Biblia, de la palabra de Dios, esta enseñanza tiene que ver solamente con la escuela de formación, tiene que ver con los anexos o los salones de una iglesia y la dirección de la Biblia a su utilidad como norma de fe y práctica en la labor educativa de la iglesia en el templo. Es decir, a veces creemos que la educación cristiana es solamente para la iglesia dentro de las instalaciones de la iglesia y no más allá no fuera de la iglesia. La siguiente. El tema toma como punto de partida la docencia en su sentido más amplio, como una tarea que se lleva a cabo también fuera de la iglesia, en las escuelas, y para la cual la Biblia, de acuerdo a nuestros postulados reformados, no sirve meramente de guía casual, sino es también suficiente. Si vemos el pasaje de segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, nos dice la palabra de nuestro Dios, hablando precisamente de la Escritura. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia, la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, dice que han sido inspiradas a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Qué bendición para nuestros hijos, para nuestros niños, para nuestros adolescentes, que puedan estar en manos de profesores enteramente preparados para toda buena obra. Yo creo que ese fin no debemos de perderlo. Y es loable lo que aquí se hace, ¿no? De maestros cristianos, pero maestros preparados enteramente para toda buena obra. Esto nos dice el pasaje de 2 a Timoteo, capítulo 3, el versículo 17. Nuestro marco de referencia se encuentra en las discusiones actuales acerca de la extensión del señorío de Cristo a todas las esferas de la vida, incluyendo la escuela, la educación y la docencia, para los cuales se considera que el Espíritu, a través de la Escritura, también es normativa. Entonces, cuando hablamos de la extensión del señorío de Cristo, incluye lo que es la escuela, la educación y la docencia. Se trata de perspectivas reformadas contemporáneas que afirman una inserción más decidida en el ámbito político, reclamando para Cristo áreas que en nuestro contexto se han excluido del pensar y hacer eclesiástico. Y aunque entre esas perspectivas existen diferencias marcadas, representan un desafío que no podemos ni debemos eludir. Bueno, cuando hablamos de estas perspectivas de nuestro tiempo, de nuestra época, en eso se afirma una inserción más decidida en el ámbito público, ¿no? Y dice, reclamando para Cristo esas áreas que se han descuidado, que las hemos descuidado. Y repito, en nuestro estado hemos descuidado mucho eso, y aunque son muchas iglesias, son muchos presbiterianos, estamos hablando de las últimas cifras en la Asamblea General de México, como 2 millones de presbiterianos.
pero 2 millones en 110 millones de mexicanos. O sea, no representamos nada, ¿no? Realmente, a veces se habla 2 millones de presbiterianos. Sí, pero en 110 millones de mexicanos nos hace falta muchísimo también, ¿no? ¿Verdad que sí? Sí, de veras, hermano. Muy bien, adelante. Para una iglesia que no tiene escuelas cristianas, que no tiene educación en casa y que han asumido para bien o para mal el carácter laico, secular o neutral de la educación en nuestro país, ¿qué relevancia tiene reflexionar, instruirse, debatir acerca de la Biblia como dirección en el ejercicio de la docencia en general y no simplemente en la iglesia? ¿Tiene alguna relevancia? Dice cuando no tenemos escuelas cristianas, porque no las tenemos, así no son muchas, son muy contaditas esas escuelas cristianas. Algunos hermanos ahí en nuestro presbiterio han estado tratando, ¿no?, de la escuela o de la educación en casa. Como es algo nuevo, como es algo que no se ha visto, no se ha echado a andar, como decimos, pues hay mucha resistencia también, ¿no? Y hay una serie de cuestionamientos y no sé hasta qué punto la debida preparación para poder educar a los niños en casa. Yo creo que hay que trabajar muchísimo, ¿no?, para que esto un momento dado pudiera ser una buena aportación. Antes de desechar el asunto como irrelevante, examinemos algunas justificaciones para llevar a cabo esta reflexión. Vamos a ver la justificación. Nuestra tradición reformada. En el protestantismo, la idea de una escuela cristiana se origina desde los comienzos de la Reforma misma. Lutero se planteó la necesidad de las escuelas desde una perspectiva apologética, espiritual y civil, ¿no? Desde la misma Reforma, ¿no? Desde el mismo Lutero se plantea esta idea de escuelas cristianas con una educación bíblica, con una educación cristiana también, desde esa perspectiva apologética. También, dentro de esa misma justificación, nuestra tradición reformada, según Lutero, la escuela era necesaria para contrarrestar el impacto de la escuela controlada por la Iglesia Católica Romana, porque pues era la iglesia que tenía la fuerza ahí. Entonces Lutero decía, bueno, tenemos que tener iglesias cristianas para contrarrestar precisamente ese impacto de la escuela que es controlada por la Iglesia Católica. Segundo, el desarrollo espiritual del creyente, a fin de evitar la intrusión de Satanás en el desarrollo de la fe. Y la preparación para su participación en la vida ciudadana como magistrados y en los demás títulos académicos que un momento pudiera darse, ¿no? Entonces, todas esas personas debían de estar en una participación no solo en la iglesia, sino también en la sociedad. Exactamente. Ahora, nuestra tradición reformada en este contexto, su fundamento es la palabra de Dios. Será siempre la palabra de Dios. Y entonces funcionaba en dos maneras, doctrinal y presuposicional. Sin embargo, el currículo incluía la inmersión en todas las herramientas del saber. Sí. Nuestra tradición reformada, sus dificultades, práctica y práctica conceptual. Hubo reacción de los príncipes que vieron la oportunidad de asignarse propiedades de la iglesia como de padres para no enviar a sus hijos a la escuela. La escuela debería ser para todos, porque estaba fundada en el sacerdocio universal de los creyentes. Y no resguardó lo suficiente de una educación
que se volviera humanista y entregó al Estado el control de las escuelas. Entonces, desde que se entrega precisamente el control de la educación al Estado, es donde vienen los tantos problemas que ahora enfrentamos, ¿no? en el sistema educativo, en nuestras escuelas. Para Calvino, la educación es tarea de la Iglesia para servir a Dios y a la sociedad. La educación es tarea de la Iglesia para servir a Dios y a la sociedad. Esto, hermanos, el sínodo de Dort, cada consistorio supervisará que haya buenos maestros de escuela, que no solo instruirán a los niños en lectura, escritura, lenguas, humanidades, sino también en la piedad y el catecismo. Ahora, ¿quién supervisa? Ah, qué bien, qué bueno. No sé por dónde vamos, en qué. ¿Página 6? Ok, la página 6, muy bien, gracias. Pero seguimos igual. Sí, ok. Por causa de la grabación. Muy bien. Entonces, ¿quién supervisa, hermanos? A los buenos maestros de escuelas. No sé en Costa Rica, pero en México, pues han escuchado hablar mucho de México, yo creo que ustedes también. Lamentablemente ha habido mucha corrupción, demasiada corrupción. En los últimos años, hace apenas muy poco, hay una lucha tremenda porque hubo una reforma educativa. Yo creo que le hizo mucha falta, ¿no? Faltaron muchas cosas a esa reforma. Quizás en un principio la intención fue buena porque se hablaba de que las plazas, porque ahí es donde viene tanta corrupción, las plazas iban a ser dadas a maestros calificados, a maestros que tuvieran el perfil, a maestros que demostraran a través de un examen que estaban debidamente capacitados para estar como profesores, como maestros. El problema es quién hace el examen, ¿no? ¿Quién está haciendo esa selección de los buenos maestros? En algunos casos, y déjeme decirle que en nuestra familia, pues el único que no soy maestro soy yo, porque mi esposa es maestra, 2 hijos que el Señor nos dio, son maestros. Mi esposa y mi hijo son maestros en el área de la música. Mi esposa trabajó 30 años como maestra en escuela primaria, maestra de música. Mi hijo actualmente, él trabaja también en preescolar. Y mi hija es maestra de español en una escuela secundaria. Entonces, pues, de alguna manera eso también se va contagiando, ¿no? Ahí, y siempre platicamos de escuelas y de cosas allá. Y les decía, ¿y ustedes cómo ven esto que está haciendo el gobierno? Está tratando de hacerlo. Dice, si se hace bien, si se logra realmente evitar esa corrupción, esto va a estar bien, porque con todo el respeto, hay personas que pues no deberían estar trabajando como maestros, ¿no? Y muchos que tienen toda la capacidad para hacerlo, toda la formación para hacerlo, pues no tienen el trabajo, no se les dan esas plazas. Por muchos años allá en México se compraron plazas. Habían personas que ocupaban 2 y 3 plazas. ¿Cómo las atendían? ¿En qué tiempo se atendían a los niños? Sí. Y habían personas que tenían una plaza, yo conozco,
personas que tenían una plaza como maestros y se dedicaban a la política, pues como estaban en la política, mantenían la plaza, no la trabajaban, sí la cobraban, pero no la trabajaban, y estaban dedicados a otras cosas, ¿no? Y entonces ahí podía estar un buen maestro. Ya terminamos. No es para nosotros el timbre. Ah, bueno. 2:20 es su hora. ¿A qué hora? ¿Y qué hora es? Las 2. ¿Las 2? Las 2. Ah, ok. Me quedan 20 minutos. 21. Ah, bueno. Ah, pues entonces hablo menos, ¿no? Y entonces, ahí deberían de estar los maestros, pero muchos lamentablemente no están en esos lugares, porque ¿quién busca o quién supervisa? Dice que haya buenos maestros. Decía el sínodo de Dort que deberían de ser ¿quién? Los consistorios, o sea, la iglesia, pero la iglesia dejó todo en manos del Estado. Las iglesias reformadas, esta es una tarea de los padres. Seguimos con una más. Nuestra tradición reformada. Las escuelas cristianas, hay dos conceptos, parroquial y parental. Uno desafió a la educación. Es un desafío a la educación pública naciente. También un desafío a la injerencia de la iglesia y sometida a la Biblia, pero no a la iglesia ni al Estado. Seguimos con la siguiente. Nuestra tradición reformada. No hay enseñanza laica y neutral. Toda enseñanza es religiosa. Es religiosa no en el sentido confesional o institucional, sino porque envuelve una orientación comprensiva de la vida. La escuela pública tiene presuposiciones religiosas. No puede haber enseñanza del mundo sin tomar en cuenta a Dios. Eso sería robarle la gloria a Dios. Una más. Nuestra experiencia histórica en la Iglesia Presbiteriana en México. Las escuelas llegaron al mismo tiempo que las iglesias. Esto se vivió en México hace más de 100 años, ¿no? que llega el Evangelio a México. Y esto fue un proyecto enorme. Habían escuelas normales y habían misioneros como maestros. En Tabasco por muchos años hubieron misioneros en las iglesias, llevaron el Evangelio a muchas partes. El domingo pasado, un pastor allá de nuestro presbiterio, Mano Dona lo debe conocer, al pastor Huáscar de la Cruz Angulo, él escribió un libro, presentó su libro, una iglesia en el paraíso, porque precisamente el Evangelio en Tabasco llegó a la ciudad de Paraíso. Paraíso es uno de los municipios del estado. Ahí en el estado son 17 municipios. Entonces el Evangelio llega ahí a la ciudad de Paraíso y luego se va a Comalcalco y de Comalcalco a Villahermosa. No inicia en Villahermosa. Lo que hoy es Villahermosa, anteriormente era San Juan Bautista. Entonces hoy es Villahermosa, pero no llega el Evangelio a Villahermosa, sino comienza precisamente en Paraíso con misioneros, y esos misioneros eran los maestros también en las escuelas normales. El proyecto liberal se asoció con el protestantismo, con los riesgos que esto conllevaba. Una más. Ahora, nuestra experiencia histórica de la iglesia presbiteriana. En Tabasco llegó a haber más escuelas presbiterianas que iglesias. Y aquí el presbítero José Coffin, él es hijo de misioneros, un americano, y su mamá, una tabasqueña.
¿no? Luchó porque las escuelas presbiterianas compitieran, con las mejores del Estado. Esa fue la intención de José Coffin. En la Asamblea General, cuando se organizó, el presbítero José Coffin fue el primer presidente de la Asamblea General en México. Entonces él fue un pastor, pero también fue un maestro. Hay una escuela en una zona de Paraíso que lleva precisamente su nombre, ¿no? Presbítero José Coffin. Bueno, José Coffin, nada más no le pusieron el presbítero, porque es una escuela primaria normal. El proyecto cayó cuando el gobierno empezó a cubrir la necesidad, pero fue más bien la revolución la que terminó con el proyecto y nuevas corrientes de pensamiento acabaron con esta mentalidad. La Revolución Mexicana y una persecución que hubo también en el estado de Tabasco con don Tomás Garrido Canaval, que inició una persecución, supuestamente lo manejaba en contra del paganismo. Algunos lo mencionaban, que pues era en contra de la Iglesia Católica, pero se cerraron muchos templos presbiterianos. Ahí en la ciudad de Comalcalco, la Iglesia del Divino Salvador, que está en el centro, usted la recordará, pastor, es una de las iglesias más antiguas, uno de los templos más antiguos ahí en Comalcalco. Ese templo fue cerrado y lo utilizaban para hacer bailes los sábados y los domingos. Ahí ponían ventas de carne, de pollo, de verduras, como un mercado, ¿no? Gracias a Dios se rescató ese edificio. Ese edificio pues es histórico para nosotros, ¿no? Sigue la Iglesia del Divino Salvador reuniéndose en ese lugar, aunque la iglesia ha crecido mucho y hay un templo muy grande, que el pastor conoce también, la Iglesia del Divino Maestro, que está al lado de las oficinas del presbiterio, que es un templo muy grande, es el más grande de todo el presbiterio prácticamente, ¿no? Pero entonces, esto es lo que vino a terminar con el proyecto de José Coffin, ¿no? De que hubiera, que las escuelas pudieran competir con las mejores del Estado. Una más. Pensar que la iglesia y la educación están divorciados revela un desconocimiento del desarrollo histórico de la Reforma, ignorancia de nuestra teología reformada, un concepto equivocado de la ciencia y sobre todo un concepto limitado de la educación. Una vez. El resultado es una iglesia con una mentalidad fundamentalista, cuyos hijos son entrenados en una mentalidad secular durante la semana y el domingo adoctrinados en la iglesia. Notemos esto, que los días de la semana, 5 días a la semana, los muchachos están en las escuelas, están siendo instruidos. ¿Y cuánto tiempo los instruimos en la iglesia? Cuando mucho 1 hora el domingo. Y eso sí van, ¿no? Porque a veces las muchas tareas también que les dejan, ya a veces no van a la escuela dominical. Entonces, hay una diferencia ahí abismal, ¿no? Tremenda. Adelante. Ahora, ¿cuál es la relación? ¿La Biblia en contra de la escuela? ¿La Biblia sin pertinencia para la escuela? ¿La Biblia paralela a la escuela? ¿O la Biblia como fuente para la escuela? Seguimos. Asumiendo la última, ¿no? Que es la Biblia como fuente para la escuela, hay que tener cuidado con esos 2 errores, que hay que evitarlos. Uno es un problema hermenéutico y el otro un problema institucional, ¿no? Hacer un mal uso de la Biblia o abusar de la Biblia. Algunas respuestas limitadas. Es lo que pues a veces se trata de hacer, ¿no? Un devocional. Hacemos un devocional, hacer un pequeño servicio al comienzo, en un día determinado. Después se hace pues lo que se hace comúnmente en las escuelas. Entonces aquí estamos manejando un dualismo, porque limita el señorío de Cristo y deja sin tocar
con el Evangelio áreas enteras, malentendiendo lo espiritual, ¿no? O si no, hay también otra situación aquí, que es pietista, es decir, dar un buen ejemplo de comportamiento cristiano. Podemos luchar por eso. Y por ejemplo, hay libros y hay muchos escritores que hablan de valores, ¿no? Mostrar amor y, si es posible, testificar de Cristo. Pero el contenido es igual, ya sea ateo o creyente. Ahora, ¿cómo se sujeta a la voluntad de Cristo todo lo que se hace en un salón de clases? Bueno, también otra idea sería una idea misionera, es decir, evangelizar a los estudiantes, guiarlos a Cristo, aunque los contenidos, los métodos y las herramientas sean totalmente seculares y no bíblicos. Y la perspectiva, proveer una perspectiva cristiana de la materia, eso es lo que hace una escuela cristiana. Usa libros de texto cristianos, critica el espíritu cultural. El problema es que se enfoca en lo intelectual. O sea, no descarta eso. Y la praxis, hacer servicio social y proveer oportunidades para servir. Traduce el aprendizaje en acción, puede hacerse con menosprecio del aprendizaje. El rigor académico se distingue por su disciplina. Ante la permisividad actual, esto suena congruente. Disciplina y rigor académico puede ser parte de cualquier institución. Nada de eso es distintivo. Exacto. Ahora, imprimir la verdad bíblica en mentes impresionables. Los métodos grupales y constructivistas se consideran inútiles. Si ya tenemos la verdad, nuestra tarea es imprimirla. Ahora, Jesús no lo hacía de esta forma. Vamos a ver qué hacía Jesús. Imitar a Jesús, el gran maestro. Se habla mucho de los métodos didácticos de Cristo. Su uso eran las parábolas, del cuestionamiento. Llega a ser normativos para algunos, sin embargo, para algunos no parece muy efectivo. ¿Qué vamos a imitar? ¿Qué diría de los temas actuales como métodos de evaluación, de enseñanza, conceptos de motivación? En fin, ¿qué vamos a decir al respecto? Ahora hablemos de propuestas específicas de una perspectiva formativa a una perspectiva integral. No se puede abandonar el hecho que la Biblia forma a la gente. Es nuestra guía para la santificación y por ende para ser como Jesucristo. Entonces no podemos abandonar la palabra de Dios. Aunque esto, bueno, algunos lo pueden ver así como algo pietista, para algunos puede sonar así. Veamos, se encuentra en el foco del propósito eterno de Dios para su pueblo. Romanos 8, vamos a ver ese pasaje, Romanos capítulo 8. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, este es el propósito eterno de Dios para su pueblo. No se puede, bueno, esto ya lo vimos, sígale en la otra, y esta. Esto es lo que algunos llaman una perspectiva encarnacional. ¿Hay una más?
Sin embargo, tenemos que pasar a una perspectiva holística, en lo que desarrollemos una cosmovisión bíblica que nos permita conocer qué enseña acerca del mundo y sus implicaciones para la educación. ¿Qué se enseña acerca del mundo y sus implicaciones para la educación? La pregunta que permanece es de qué forma la Biblia se deducen o derivan principios o normas para la docencia. Ahora, de acuerdo, dice, puede llevarse a cabo siguiendo una secuencia pedagógica de 3 pasos. Procedimiento, es decir, acciones individuales, diseños, patrones repetibles y método. Creencias de trasfondo, orientaciones y compromisos que dan lugar a un patrón y no a otro. Desde esta perspectiva, nuestra cosmovisión bíblica funciona en el lugar del método, no proveyendo una receta, sino dándonos dirección para saber qué excluir, qué permitir y qué es el mandato, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a excluir? Lo inaceptable. ¿Qué vamos a permitir? Lo admisible. Y bueno, lo que es mandato, eso no está en cuestión, ¿no? Entonces no se negocia para nada. De este modo, la Biblia nos lleva a examinar nuestras presuposiciones, a pensar en términos de un patrón de creencias, a ver si nuestras prácticas, contenidos, técnicas y dinámicas son acordes a nuestra cosmovisión. Pero no se convierte tampoco en una camisa de fuerza, sino admite una reflexión que le ha permitido hablar a diferentes culturas y épocas de una forma autoritativa. Bien, hermanos, ¿ya? Es que el reloj lo ponen ahí enfrente de uno, ¿no? Y todo, espero que esto nos ayude a reflexionar. Y repito, es un reto que tenemos y nuestro reconocimiento a Dios primeramente por tener personas. Está aquí nuestro hermano Donald, que es el que conocemos, y ahora estamos conociéndole a todo este bonito grupo de hermanos, hermanas, maestros, maestras, que yo creo tienen el interés de enseñar con la palabra, enseñar bíblicamente bajo esa perspectiva, ¿no? Como hijos de Dios, como creyentes en Jesucristo. Y este trabajo de la docencia, tenerlo ahí en conjunto con todo lo que es la enseñanza de la iglesia. No podemos, como decíamos hace un momento, seguir en ese dualismo. La escuela está por un lado, la enseñanza está, nada tiene que ver con la iglesia, o la iglesia nada tiene que ver con la docencia. Si esto logramos unirlo cada día más y hacer de nuestras escuelas cristianas, escuelas cristocéntricas, porque hay intentos, porque sí tenemos allá, hay varias personas, comentaba con el hermano Guillermo hace rato, hay hermanos, allá en Tabasco hay hermanos, miembros de las iglesias, que tienen sus escuelas particulares. Mis hijos estudiaron su preescolar en un jardín de niños de una hermana de la iglesia, ¿no? Pero pues es una escuela particular nada más, no es una escuela cristiana, ¿no? Entonces, yo creo que ahí está la oportunidad de poder hacer muchas cosas, y esas son las cosas que no hemos sabido aprovechar, ¿no? Y hay muchísimo personal en las iglesias, maestros en las iglesias, y repito, de aquí yo creo nos vamos a llevar mucha enseñanza nosotros, más que traer enseñanza aquí, nosotros llevar enseñanzas allá y poder presentar el proyecto, el reto de poder hacer una iglesia cristiana
que honre y glorifique el nombre de nuestro Dios. Señor nos bendiga.